De pie, por favor, en nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Señor secretario, la cuenta. Buenos días, señor presidente, buenos días, sus señorías, representantes del Ejecutivo, muy buenos días. Señor presidente, no tenemos para esta sesión cuenta. Perfecto. Continuamos entonces con la votación. Saludar a todos los invitados, gremios y invitados que nos acompañan en estas sesiones, al Ejecutivo también. Y continuamos, señor secretario, si nos ponemos de acuerdo en el orden para seguir trabajando con las pautas que tenemos de votación. Gracias, presidente. Señor presidente, hemos visto con el Ejecutivo, para seguir la secuencia de lo que se está discutiendo en nuestra comisión, ocuparnos de la indicación 345. La indicación 345 está en la página 316 de nuestro comparado. Sus señorías recordarán que en una sesión pasada se aprobó la indicación 344, que es del Ejecutivo. Y esta indicación 1344 propone suprimir el numeral 44. Sin embargo, si bien fue aprobado, lo que subsistió de ese numeral 44 que venía de la Cámara de Diputados es una frase que se aludía al aviso publicado en la página web del Conservador. Pues bien, la senadora Rincón, en la indicación 345, página 316 de nuestro comparado. Página 316. La senadora Sola Rincón entonces propone intercalar una letra D nueva a la norma aprobada por la Cámara de Diputados en el primer trámite. La letra D nueva dice: agrégase el siguiente inciso cuarto nuevo, pasando al actual inciso cuarto a ser inciso quinto. Previo a la inscripción y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto Ley número 1939 de 1977, el conservador oficiará al Servicio de Impuestos Internos, al Ministerio de Bienes Nacionales, a la Dirección General de Aguas, al Servicio Agrícola y Ganadero y a la Dirección de Obras Municipales competente para que informen dentro de 15 días respecto de cualquier antecedente relativo al inmueble cuya inscripción se ha requerido, a fin de precaver una eventual doble inscripción sobre el mismo. Transcurrido el plazo señalado sin haber obtenido él o los informes solicitados, el conservador procederá con los antecedentes que obren en su poder. Se ofrece la palabra. ¿El Ejecutivo? Presidente, por su intermedio, respecto a la indicación de la senadora Rincón, más que nada reiterar lo señalado respecto a otras modificaciones al funcionamiento orgánico del conservador. En particular, respecto al contenido de la indicación, nos parece complejo de que sin un procedimiento completo administrativo se le esté consultando información a organismos que no tienen competencia para saber quién es el propietario de un inmueble respecto a ver quién informa al conservador, y que esto incluso pudiera atrasar también los procedimientos de inscripción que son competencia misma del conservador. De manera que no estamos a favor de la indicación, senador. Se ofrece la palabra. Senadora Araya, senadora Luz Ebensberger. Presidente, yo tiendo a discrepar, como lo ha hecho todo el proyecto del Ejecutivo, respecto de cómo se ha tramitado los reglamentos conservatorios, porque seguimos con un reglamento que es bastante antiguo y no se hace cargo de la realidad práctica del funcionamiento de los conservadores. Yo entiendo, y en esto le pediría que me aclarara el Ejecutivo, que este tipo de inscripciones se refiere a las del decreto, solo a las del Decreto Ley 1939, donde todos sabemos que tenemos problemas respecto a cómo se producen las inscripciones. Entonces, que el conservador pueda requerir información para saber si algún organismo tiene en su poder antecedentes que hagan presumir quién es el propietario del inmueble, no creo que debiera ser eliminado de buena primera. Sobre todo teniendo presente que hay organismos como, por ejemplo, el caso del Servicio de Impuesto Interno, que hoy día tiene una base de datos bastante importante respecto de quiénes son los propietarios de los inmuebles. Y esto con el objeto de evitar doble inscripciones, que al final del día lo que generan son probablemente largos juicios para determinar quién efectivamente es el propietario. Entonces, en esto yo no dejaría pasar la oportunidad de modernizar en algo el reglamento conservatorio. Gracias, presidente. Yo tengo algunas dudas similares a la del senador Araya, en el sentido, particularmente en la región de Tarapacá, en que el fisco es el dueño del 95% de la propiedad, particularmente en la Pampa del Tamarugal. Existen muchas dobles inscripciones porque el fisco tiene una inscripción general a mayor cabida, creo que se llama, no, a mayor cabida. Entonces, es casi de toda la Pampa, producto de que
es un terreno ganado, ¿no es cierto?, producto de la Guerra del Pacífico, y no dejan de llegar de repente personas con inscripciones peruanas. Y al ser la inscripción del fisco a mayor cabida, muchas veces terminan habiendo dobles inscripciones en que bienes nacionales después tiene que hacer todo un procedimiento frente a una segunda inscripción. Entonces, a lo mejor, sin introducir una mayor variación, como lo hemos decidido en la comisión, a los procedimientos, sí tratar de resolver de alguna manera los problemas que se producen. No sé si la indicación, yo no tengo antecedentes para decir que la indicación de la senadora Rincón sea la mejor forma, pero sí me gustaría que a lo mejor se conocieran situaciones como las que pasan en el norte y tratáramos de buscar una solución que vendría a poner a un problema que no deja de ser conflictivo, tanto con la propiedad de bienes nacionales, como con las propiedades que han ido adquiriendo de repente las mineras o los lugares donde ellas realizan su faena, y también las empresas que desarrollan proyectos de energías limpias. Es una realidad que se vive, lo de las dobles inscripciones. Entonces, vuelvo a decir, no sé si esta sea la forma, pero a lo mejor buscar una forma de precaver que sigan ocurriendo estas dobles inscripciones. Gracias. Sí, yo, presidente, tratando de entender lo que explican los senadores, pero también remitiéndome estrictamente al contenido de la indicación, tengo mis dudas inclusive de la admisibilidad, puesto que le otorga nuevas facultades a reparticiones públicas a propósito del deber de informar después de esta solicitud. No sé, me da alguna inquietud por ahí, pero a su vez me genera también la inquietud, puesto que creo que queda contraviniendo lo que hicimos con la indicación 344 anterior, que eliminamos lo que había hecho la Cámara. Por lo tanto, creo que desde esa perspectiva pareciera mantener el criterio, sin perjuicio, digamos, de que el propio Ejecutivo pudiera pensar y traer una propuesta, pero totalmente distinta y no en el marco de esta indicación, digamos. Creo que eso es otra cosa a propósito de tratar de subsanar una situación como la que describen los senadores, de una situación de cómo se resolvería en una doble inscripción, digamos, pero tal cual esta indicación me parece que no es la más adecuada y yo por lo tanto no estoy de acuerdo con ella. Se ofrece la palabra al Ejecutivo. Presidente, por su intermedio, intentando hacernos cargo de las consultas, en particular de la consulta en Senadora Ensperger, el procedimiento que está regulado actualmente, que se cita en el artículo 10 del Decreto Ley 1939, es que para la previa inscripción de estos terrenos que no tengan inscripción previa, que es lo que regula el artículo del reglamento, requiere un informe aprobatorio del Ministerio de Bienes Nacionales. Entonces, el Ministerio de Bienes Nacionales es quien debiera tiene la competencia para saber si estos terrenos es procedente o no la inscripción, que es el artículo que cita acá. Lo que propone la senadora Rincón es que aparte de este informe se consulte a otros servicios, que entendemos de que para estos efectos tienen menos competencia y menos conocimiento que bienes nacionales respecto a estos terrenos. Eso, presidente. Presidente, es que yo estoy de acuerdo en ese punto. El problema es que acá a los que se les requiere información son servicios que efectivamente pueden tener mayor información que la que tiene bienes nacionales. O sea, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos, que probablemente hoy día debe tener una base de datos propietarios mayor a la que tiene bienes nacionales. Y el mejor ejemplo de esta situación de las dobles inscripciones, haciendo alusión a lo que decía la senadora Ensperger, es lo que ocurrió en Antofagasta con la construcción de Cerro Paranal. Que Cerro Paranal, el Fisco de Chile celebró un convenio para entregársela a la ESO y resultó que Cerro Paranal tenía propietario. Y después de un largo litigio, el Fisco tuvo que indemnizar, creo que era la familia La Torre, la que era dueña del cerro donde se construyó el observatorio Cerro Paranal. No sé, habría que preguntarle. Entonces, lo que yo creo que puede ser que efectivamente en este inciso no corresponde, pero no está mal la idea de la senadora Rincón de poder requerir a otro organismo del Estado que puedan entregar información a fin de evitar las dobles inscripciones, porque probablemente este es un problema que se presenta mucho en la macrozona norte y que, como lo dice la senadora Ensperger, producto de la Guerra del Pacífico, y entiendo que allá por el año 78, 79 también, en esa época Pinochet mandó a inscribir todos los terrenos que no tuvieran propiedad, entiendo, a nombre del Fisco de Chile. Entonces hay una cantidad de paños que, teniendo dueños, figuran también inscritos a nombre del Fisco de Chile. Entonces por eso buscaron alguna solución.
Sí, yo no sabía la alusión al artículo 10, porque de acuerdo a lo que dice el Ejecutivo, el problema sería más de bienes nacionales que de modificar el reglamento del conservador de bienes raíces, ¿no es cierto? Porque yo lo que entiendo es que los problemas, me imagino, que se producen, por lo que me han tratado de explicar alguna vez, esto de las inscripciones a gran cabida, es que, claro, después llega una propiedad que está probablemente dentro, pero que las coordenadas y qué sé yo, no dicen relación o no revisan bien que también está dentro de la inscripción del fisco. Pero entiendo que eso, si lo que ustedes me dicen es efectivo, que el artículo 10 del Decreto Ley 1939 dice que previo a la inscripción el conservador ya requiere el informe de bienes nacionales. Claro, debo concluir, ¿no es cierto?, que el problema es de bienes nacionales y no del conservador de bienes raíces. La palabra, yo creo que nosotros tenemos que resolver acá problemas que existen o clarificar problemas que claramente hay una realidad. Pero ahí tal vez en la historia de la ley deberá quedar claro que bienes nacionales, y también incluso hasta podríamos enviar un oficio, bienes nacionales como institución, ya decretado con eso, requerir la información y tal vez ellos debieran, Pedro, hacer la consulta a bienes nacionales, más no o impuestos internos, perdón, más no el conservador. Trato de entender esa lógica, aclarar, o podemos enviar un oficio, o podemos dejar en la historia de la ley esa situación. Ejecutivo, y la vamos a poner en votación. Solamente, presidente, si quisiera, o sea, por un tema de claridad, si quieren, se puede leer lo pertinente del artículo 10 para... Permiso. Artículo 10. No se podrá inscribir el dominio de bienes raíces en conformidad a lo dispuesto en el artículo 58 del reglamento del registro conservatorio de bienes raíces sin informe favorable de la dirección. El conservador de bienes raíces remitirá oportunamente las respectivas solicitudes parte trámite. Este informe deberá emitirse dentro de 30 días, contado desde la recepción del oficio del conservador. Si no se evacuare la diligencia en dicho plazo, podrá prescindir de ella. Cuando no se solicitare informe a la dirección o este fuera desfavorable y se procediera a practicar la inscripción, esta adolecerá de nulidad y deberá ser cancelada por el conservador respectivo, sin más trámite, bastando para ello el solo requerimiento de la dirección. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, los conservadores de bienes raíces que contravengan esta disposición serán sancionados por la Corte de Apelaciones respectiva en conformidad al establecido en el artículo 539 del Código Orgánico de Tribunales. Y continúa después. Y únicamente la referencia de dirección, el artículo 2 señala de que es aplicable al Ministerio de Bienes Nacionales. El señor presidente somete a votación la indicación 345. Senadora Señora Hansberger. En contra. Senadora Sora Pascual. En contra. Senador Soraraya. En contra. En contra. Señor presidente. En contra. Señor presidente, resultado de la votación, 5 votos por el rechazo. Rechazada. Continuamos. Señor presidente, a continuación hay que ocuparse de la indicación 346, que figura en la página 317. La indicación 346 es de Su Excelencia el Presidente de la República, propone suprimir el numeral 45, acordado por la Cámara en el primer trámite constitucional. El numeral 45 incide en el artículo 59 del Reglamento Conservatorio. Este artículo 59 dice: la inscripción de un embargo, secuestro, cesión de bienes y cualquier otro impedimento legal para enajenar un inmueble no podrá hacerse sin previo decreto del juez compatiente. La Cámara de Diputados sustituyó la expresión previo decreto por previa resolución. Ejecutivo. Presidente, por su intermedio, claramente, como señalaba el señor Bensberg y usted, esta materia ya se discutió en previas indicaciones, de manera de que, como la Comisión decidió rechazar las indicaciones del Ejecutivo en esta materia, estamos de acuerdo con eso, únicamente hacemos referencia a que la indicación 346 en estudio y la 349 son lo mismo. Entonces, por si se pudieran... 346 y 349. Sí, es la misma materia. Veámoslo si las ponemos en votación en el mismo sentido. No están todavía... No, la Comisión no se ha pronunciado respecto a estas indicaciones, senadora, todavía. Tuvimos una discusión
buscamos la definición de resoluciones y vimos que la definición de decreto era sentencia, y yo creo que la aprobamos. No. Demos la palabra al abogado de la Secretaría. La discusión anterior, presidente, por su intermedio, en la discusión anterior se vio o se trató de dilucidar si la palabra decreto procedía de alguna resolución judicial. Lo buscamos en el artículo 158 del Código de Procedimiento Civil y vimos que decreto proveído tenían una similitud en su concepto, y está en el inciso final de ese artículo. Y a raíz de eso, yo estoy prácticamente seguro que la decisión que se tomó es dejar lo que tiene actualmente el reglamento. Por lo tanto, ¿se aprobaba la indicación del Ejecutivo o no? ¿No? ¿O iban a decidirlo después? Por su intermedio, El Ejecutivo. presidente, sí, la discusión que allí se dio es que luego de constatar en el artículo 158 del Código de Procedimiento Civil que decreto providencia o proveído es simplemente, no es igual a resolución, y es una especie de resolución que en ningún caso es la que resuelve un asunto como es esto, se terminó llegando a la conclusión de que, bueno, la acepción más correcta es la expresión genérica de resolución. Entonces, en ese sentido, se decidió desestimar la indicación del Ejecutivo que pretendía no innovar y validar el cambio formal de la Cámara, que se entiende técnicamente correcto. Resolución, por tanto, mantenerlo de la Cámara, tendríamos que mantenerlo de la Cámara y, por tanto, con esa... Es bueno el concepto, y también, Secretaría, yo lo que le pediría atención en el informe final, si tuviéramos que modificar, optamos por el concepto de resolución, que es genérico y que esté en toda la situación, porque el Ejecutivo había adoptado con las indicaciones suprimirlo y con eso volver a decreto. Entonces, bajo ese argumento y con esa justificación, sería relevante que pusiéramos en votación la 346 y la 349 y rechazarlo por la argumentación, si les parece. ¿Habría acuerdo de Claudia, por favor? Sí, yo no, solamente por la coherencia, porque yo esa indicación me abstuve para no cambiar de criterio y por lo tanto pido que se repita mi votación igual. Perfecto, Solamente por la tomemos la votación. Sí, señor presidente, somete a votación las indicaciones 346 y 349 en cuanto ambas tienen identidad de propósito. Senadora señora Ensperger. En contra. Senadora Sara Pascual. Me abstengo para no cambiar el criterio de la votación anterior, puesto que el Ejecutivo había dicho que aquí no innováramos y por lo mismo. Senador Solaraya. En contra. Senador Solosa. Contra. Señor presidente. En contra. Señor presidente, resultado de la votación, 4 votos por el rechazo, 1 abstención. Rechazada la indicación 346 y 349 por esa votación. Señor presidente, enseguida hay que dirigirse a la indicación 350. La indicación 350 está a continuación allí, en la página 319. Esta indicación 350 también es del Ejecutivo, de su Excelencia Presidente de la República, propone suprimir el numeral 48 acordado en el primer trámite constitucional. Este numeral 48 incide en el artículo 64. El artículo 64 vigente dice: no obstante lo prevenido en el artículo anterior, para los efectos de la inscripción, el conservador reputará legales e inscribirá los instrumentos otorgados en país extranjero y auténticas las copias, si hubiese pasado aquellos y se hubieran estas dado con el sello de la legación o consulado por un ministro plenipotenciario, un encargado de negocios, un secretario de legación o un cónsul de Chile, con tal que estos dos últimos tengan título expedido por el presidente de la República y que el ministro de Relaciones Exteriores haya abonado la firma del autorizante. La Cámara de Diputados propone reemplazar este artículo que acabo de leer por el siguiente. Artículo 64. No obstante lo prevenido en el artículo anterior,
Para los efectos de la inscripción, el conservador reputará legales e inscribirá los instrumentos otorgados en país extranjero y tendrá por auténticas las copias si ellos hubieran sido legalizados conforme a lo prescrito en el artículo 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y protocolizados ante notario. Reitero que Su Excelencia el Presidente de la República propone eliminar este numeral. Entonces la palabra al Ejecutivo, escuchemos. Por su intermedio. Por su intermedio, presidente. Bueno, primero que todo, reiterar la posición del Ejecutivo en relación a las modificaciones al reglamento conservatorio y no realizar enmiendas más allá de las modificaciones necesarias para adecuar la normativa a las reformas acordadas al Código Orgánico de Tribunales, particularmente aspectos vinculados con su regulación orgánica y no a realizar la actividad registral misma que estos realizan. Por tanto, parto diciendo que la posición del Ejecutivo en este punto es aprobar la indicación del Ejecutivo de suprimir el cambio que aquí se hace. Ahora, pronunciándome sobre el mérito de la enmienda que aquí se sostiene, señalar que, bueno, partamos con decir que nuestro artículo 17 del Código Civil, que es el que regula la forma de los instrumentos públicos otorgados en el extranjero, nos dice que esta se determina por la ley del país en que estos son emitidos, ¿ya? Y nos da una segunda regla importante, que dice que la autenticidad de estos instrumentos se ha de probar según las reglas del Código de Enjuiciamiento, o sea, las reglas de nuestro Código de Procedimiento Civil. Entonces, la indicación en una parte no hace más que hacer una remisión a las actuales formas de tener por autenticados los instrumentos otorgados en el extranjero. De acuerdo a nuestro Código de Procedimiento Civil, la autenticidad del instrumento otorgado en el extranjero se establece ya sea por el trámite de legalización regulado en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, que viene a ser la visación de las autoridades que hace mención actualmente la disposición del conservador, o a través del mecanismo de apostilla que hoy se regula en el artículo 345 bis del CPC y que rige entre los estados que son parte de esta Convención de La Haya. Entonces, en esta materia, digamos, la modificación no hace más que innovar o adecuar esto a los mecanismos de autenticación que reconoce nuestro Código de Procedimiento Civil, sea esto la legalización o la apostilla. Sin embargo, la redacción propuesta en la Cámara también agrega un elemento que es nuevo, es una innovación, que dice que para estos efectos, para efectos de la inscripción, también se ha de protocolizar el instrumento, o sea, agregarla a un registro público de un notario. Y allí ya es más dudoso la conveniencia de esta modificación. De hecho, el artículo 420, numeral 5, inciso segundo, expresamente excluye respecto... El artículo 420, numeral 5, inciso segundo, respecto del trámite de la apostilla, expresamente excluye la posibilidad de exigir otras formalidades como la agregación a un protocolo. Dice, sin perjuicio de lo anterior, los documentos públicos que hayan sido autenticados mediante el sistema de apostilla, según lo dispuesto en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, no requerirán de protocolización para tener el valor de instrumento público. La apostilla no requerirá certificación de ninguna clase para ser considerada auténtica. En suma, se hace una remisión a los mecanismos de autenticación que reconoce nuestro Código de Procedimiento Civil, pero también se innova al exigirse la protocolización de estos instrumentos para poder proceder a la inscripción conservatoria. Y eso hoy en día, respecto del mecanismo de la apostilla, al menos se trata de evitar. Entonces, es una cuestión que debe observarse bien si es conveniente o no conveniente. La posición del Ejecutivo es no innovar en aquellas materias que nos resulte necesario.
Eso, Senadora. presidente. Gracias, presidente. Yo comparto con el Ejecutivo en no innovar en aquellas materias que no sea necesario. Pero una cosa es no innovar y otra cosa es ir adecuando a otra normativa que ya existe. Entonces, entiendo y comparto que a lo mejor la última frase, y protocolizados ante notario, debiéramos eliminarla. Pero a mí me parece bien el resto de la redacción de la Cámara. Me parece mucho más fácil y mucho más clara de entender que la redacción vigente, y que pasa siendo lo mismo si dejáramos el artículo 64 como lo propone la Cámara, haciendo en Código de Procedimiento Civil el punto final y borrando y protocolizados ante notario, respetamos toda la legislación vigente con una mejor redacción. Eso es lo que entendí de la explicación del Ejecutivo, presidente. Sí, parece bastante lógica la argumentación de la senadora, simplifica y evita lo de la protocolización ante notario, que claramente. Entonces, yo pediría que abriéramos la discusión sobre ese planteamiento, más allá si aprobamos o no la indicación. Podemos rechazarla, pero reemplazando, manteniendo el 64 de la Cámara con esa última eliminación y protocolización ante notario. Ofrezco la palabra sobre eso. Ejecutivo. A ver, la solución parece muy coherente, no tenemos inconveniente con ello. Solo quizás la única prevención es que nosotros no estamos haciendo un ejercicio de actualizar el reglamento en todas las materias. Entonces, más allá de las dificultades, es solamente la dificultad de que lo actualizamos solo para algunas materias y no para otras. Entonces, pero sí, de hacerse solo eso, lo único que se está haciendo es adecuar la legislación a los mecanismos que hoy día concibe nuestro Código de Enjuiciamiento para tener por auténticos los instrumentos otorgados en el extranjero. Exacto, y que de alguna forma uno deberíase entender que sin este cambio ocurre exactamente lo mismo por la legislación del Código de Procedimiento Civil a la que se remite nuestro Código Civil, y que tiene que entenderse que por jerarquía y por temporalidad prima por sobre el reglamento conservatorio. La sugerencia le pido a la Secretaría. Estaríamos de acuerdo en votar en contra la indicación del Ejecutivo, pero haciendo la enmienda de la eliminación de la última frase en lo que ha planteado la Cámara. Ayúdenos para ver cómo Sí. hacemos la votación. Gracias, presidente. Eso, presidente, la forma de solucionar esto es relativamente sencilla. Como usted señala, se rechaza, habría que rechazar la indicación 350 porque se propone suprimir el numeral 48, pero como lo estamos haciendo subsistir, lo que habría, con enmiendas, lo que habría que hacer es simplemente rechazar lo del Ejecutivo, y en virtud del artículo 121 del reglamento entramos en la norma de la Cámara de Diputados y eliminamos simplemente y protocolizados ante notario. Y eso, no, artículo 121, lo aprobamos como con el quórum que corresponda. Entonces, vamos por parte. Pongamos en votación la indicación 350, si le parece, ¿habría unanimidad para rechazarla? Rechazada la indicación. Ahora someteríamos, de acuerdo al artículo 121 del reglamento, la enmienda al artículo 64, como lo ha leído el secretario, con un punto final luego de la frase Código de Procedimiento Civil, eliminando y protocolizado ante notario. Señor presidente, somete a votación el numeral 48 de la Cámara de Diputados con la eliminación que se ha señalado, es decir, de la frase y protocolizados ante notario. Senadora señora Ensperger. A favor. Senadora Sora Pascual. A favor, para que quede tal cual lo que dice hoy día el texto, digamos, el mismo sentido, digamos. Senador Solaraya. Senador Soro Sandón. A favor. Señor presidente. A favor. Señor presidente, resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa. Aprobado los términos señalados. Señor presidente, enseguida hay que ocuparse de la indicación 351.
La indicación 351 es de Su Excelencia el Presidente de la República, incide en el numeral 49, acordado en el primer trámite constitucional, y propone eliminar este numeral 49. Este numeral, a su vez, versa sobre el artículo 69 vigente del reglamento conservatorio. El artículo 69 vigente dice: a todo requirente, en el acto que lo pida, dará al conservador copia de la anotación hecha en el repertorio. El numeral de la Cámara de Diputados dice: reemplázase en el artículo 69 la expresión copia de la anotación hecha en el repertorio por un certificado de la anotación hecha en el repertorio. ¿Se ofrece la palabra? Presidente, no, esta indicación la verdad debiera estar en el paso 1, porque hacía sentido cuando las anotaciones se hacían en el sistema que tenía aprobado por la Cámara, en un sistema digital, de manera que no se emitían copias de la anotación, sino con certificado de la anotación en el sistema. De manera de que, para ser coherente con el cambio de mantener registro físico, se debiera aprobar la supresión de la aprobada por la Cámara. Perfecto. En votación. Señor Presidente, somete a votación la indicación 351. Senadora Soraya Sperger. A favor de la indicación del Ejecutivo para suprimir. Gracias, senadora. Senadora Sora Pascual. A favor de suprimir. Senador Sora Araya. Senador Sora Sandón. A favor, presidente. Señor Presidente. A favor. Señor Presidente, resultado de la votación: 5 votos por la afirmativa. Enseguida, presidente, hay que ir a la indicación 365. La 364 ya está aprobada. 4-0. La 365, entonces, está en la página 331 de nuestro comparado. Está aprobada 4-0. 4-0. Estamos en la página 331, senador. Ahí en la página 331 figura la indicación 365, que es la que tendría que analizarse ahora. La indicación 365 es de Su Excelencia el Presidente de la República, propone suprimir el numeral 55 de la Cámara de Diputados. Este numeral sustituye en el artículo 84 del reglamento conservatorio hoy día vigente el vocablo escribanos por el término notarios. Hasta en Ejecutivo. negrilla ahí. Presidente, por su intermedio, primero que todo, como una nota previa, la indicación 365 y 366 son iguales, ambos sustituyen. Respecto al contenido de la indicación del Ejecutivo, va más que nada en línea con la idea de mantener el contenido del reglamento conservatorio. En particular, en estas dos indicaciones, nosotros estamos a favor de mantener el término escribanos, que es el que utiliza el Código Civil, generalmente, y también el Código de Comercio. De hecho, el Código Civil utiliza indistintamente ambos términos, notario y escribano, pero en su mayoría habla de escribano. Notario solamente habla 4 veces a lo largo del Código, y el Código de Comercio únicamente habla del término escribano. De todas maneras, es un cambio de nomenclatura. La legislación lo usa en términos indistintos y no revestiría de mayor perjuicio si se prueba o se rechaza la indicación del Ejecutivo en ambos artículos. Solo tengo una duda, no hemos cambiado, porque tengo la sensación de que en alguna otra cambiamos el término escribano, o no sé, no me acuerdo si era el término escribano, pero cambiamos un término por notario, ¿no? Señor Presidente, por su intermedio, señor Presidente, senadora, efectivamente hubo una norma que ya revisamos hace muchas sesiones atrás que tenía esta misma situación, escribanos y el problema de si quedaba con notarios o escribanos. Se determinó dejarlo tal como está en este momento. Sí. En votación. Ambas 365 y 366. Señor Presidente, somete a votación las indicaciones 365 y 366. Senadora Soraya Sperger. A favor de las indicaciones del Ejecutivo. Senadora Sora Pascual. A favor. Señor Araya. A favor. Senador Soro Sandón. A favor. Señor Presidente. A favor. Señor Presidente, resultado de la votación: 5 votos por la afirmativa. Aprobado. Señor Presidente, siguiendo con la propuesta de discusión que se ha formulado por el Ejecutivo en nuestra minuta que todos ustedes tienen, hay que dirigirse a la indicación 252. La indicación 252, señor Presidente, está en la página 259 de nuestro comparado.
La 252, la indicación 252 está en la página 259. Señor presidente, la indicación 252 incide en el artículo 2 del proyecto acordado por la Cámara de Diputados en el primer trámite. Esta indicación 252 es de su excelencia Presidente de la República. Propone intercalar un numeral nuevo, un numeral 1 nuevo, que diría: reemplázase su denominación por Ley del Registro Conservatorio de Bienes Raíces. Presidente, por su intermedio, la indicación del Ejecutivo 252 y también de la Senadora Rincón 253 son idénticas en su contenido. Más que nada, el propósito de la indicación del Ejecutivo es dar claridad a la naturaleza jurídica del reglamento conservatorio, en particular porque a nosotros como Ministerio de Justicia nos han citado a comisiones legislativas previamente pidiéndonos que modifiquemos el reglamento conservatorio mediante potestad reglamentaria. Y al menos nosotros tenemos la convicción de que el reglamento es una ley, se ha modificado únicamente mediante leyes previamente, de manera que queremos clarificar la situación mediante esta modificación. ¿Acuerdo poner en votación 252 y 253? Pedro. Quiero hacer una consulta que pedirle al Ejecutivo que pueda clarificar expresamente cuál es el efecto de que deje ese reglamento y pase a ser ley. Porque esto ha sido un cambio bastante importante en el tema, entonces es bien absurdo que nos digan que no vamos a hacer cambios en los temas estructurales y estemos cambiando en algo que yo creo que es bastante más importante, la naturaleza jurídica del reglamento, que pasa a ser ley. Entonces no... La argumentación de por qué, porque en el fondo si vamos a hacer una ley, entonces actualicemos lo que corresponde. O sea, no podemos seguir con esta cantinela que nos está dando el Ejecutivo, que no queremos tocar lo estructural, porque está bien, pero nos dice, no, mira, a partir de ahora que sea una ley. Entonces, si es así, yo lo que le pediría al Ejecutivo, como este proyecto no se va a despachar y probablemente va a ir a mixta, que se abran, que efectivamente se pueda modernizar, si esto va a ser ley, la ley de inscripciones. Entonces, buscar una salida, porque en el fondo es como raro que digan, mire, no queremos tocar nada, y probablemente están tocando algo que es bastante estructural, dejar de ser reglamento y pasar a ser ley. Sí. Presidente, quizás no me explique bien, pero para el Ejecutivo el reglamento ya es ley, no estamos buscando convertir eso en esa jurídica, sino que ya tiene naturaleza de ley. De hecho, por eso citamos que previamente ha tenido 2 modificaciones, ambas mediante ley, nunca mediante potestad reglamentaria. De hecho, el contenido del reglamento también regula materias que únicamente pueden estar por ley, como por ejemplo el tribunal competente para conocer de las reclamaciones por negativa de inscripción del conservador, que es el tribunal del departamento del domicilio y por norma... por coherencia con el sistema jurídico, únicamente esto se puede regular por ley y no por reglamento. De manera que esto lo queremos clarificar en una situación y no cambiar la naturaleza jurídica del reglamento conservatorio. De hecho, el contenido, como señalamos, ya debiera ser ley, porque otras materias que únicamente se pueden proponer de esta manera. Yo entendí que compartía lo que señalaba el Ejecutivo, pero el origen, primero, del reglamento es un decreto sin número del año 1857. O sea, no nació como ley. Es decir, sin número, no, habían dictado mucho. Entonces, sí le estaría cambiando porque una cosa es que se haya modificado siempre por ley, y otra cosa es que su origen, porque cuando usted explicó, yo entendía que el reglamento había nacido de un proyecto de ley que se llamaba reglamento, y que evidentemente le ibas a pasar a cambiar el título. Pero su origen es potestad reglamentaria. Y ahora se cambia. Eso es lo que entiendo si... Efectivamente. Por intermedio, presidente, si bien es cierto que el origen del reglamento nace de un mandato que tiene el Código Civil, de dictar un reglamento este tipo de materia, por el contenido de algunas normas del mismo solamente podría tratarse de una ley. Como citábamos mucho el ejemplo del artículo 18, que es la competencia de tribunales respecto a la negativa de inclusión del conservador, que no podría estar regulado en un reglamento. Debiera estar regulado por ley. La competencia de tribunales tiene que estar regulada por ley. Sí o sí, al ser un cuerpo jurídico antiguo, tiene esta dificultad, pero el tratamiento que se le ha dado y el contenido que tiene el mismo siempre ha sido de ley. Únicamente queremos clarificar esta materia que ha sido la opinión del Ministerio de Justicia constante en los últimos años. Perfecto. Va en votación. El 252 y 253.
En votación. Sí. El señor presidente somete a votación las indicaciones 252 y 253 en cuanto tienen idéntico propósito, porque si bien no se señaló en su momento, la 253 de la senadora Soledad Rincón propone anteponer también un numeral 1 nuevo que dice: reemplázase la denominación del texto legal vigente, reglamento del registro conservatorio de bienes raíces, por ley del registro conservatorio de bienes raíces. Senadora señora Ensperger. A favor. Senadora Sora Pascual. A favor. Pedro. ¿A favor? Senador Solo Sandón. A favor. Señor presidente. A favor. Señor presidente, resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa. Aprobado. Señor presidente, enseguida hay que ocuparse de la indicación 254. La indicación 254 es de Su Excelencia el Presidente de la República. Esta incide en el numeral 1, acordado en el primer trámite constitucional, y propone sustituir este numeral por el siguiente. 1. Reemplázase en el artículo primero la expresión en la capital de cada departamento por, sin perjuicio de lo señalado en los artículos 447 y 450 del Código Orgánico de Tribunales, en cada comuna o agrupación de comunas. Sí, presidente, por su intermedio. Como explicación previa, las normas que estaban en el paso 3 de la minuta que ingresó el Ejecutivo tenían dos objetivos principales que son, uno, las indicaciones que armonizan con lo aprobado en el COT, y segundo, aquellas posibles modificaciones o otras indicaciones también de senadores que no teníamos cómo agrupar en los pasos previos. Entonces, acá hay materias más de fondo que se pueden abordar. Respecto a la indicación 254, lo que se busca por el Ejecutivo es únicamente armonizar lo ya aprobado por la Comisión en el Código Orgánico de Tribunales, el artículo 447, aprobado por la Comisión, que únicamente eliminó el inciso segundo, señala que habrá un conservador en cada comuna, agrupación de comunas, que constituye el territorio jurisdiccional de juzgado de letras, y en aquellos territorios jurisdiccionales que solo hubiera un notario, el presidente de la República podrá disponer que este también ejerza el cargo de conservador en los registros indicados en el artículo precedente. Es lo pertinente. Falta una frase, pero eso es lo pertinente. Y el artículo 450, también aprobado, el artículo que señala que se podrá disponer la división, agrupación, separación de cargos y creación de oficinas respecto a un conservador. Estos son ambos artículos que son en términos generales de conservadores y ninguno son conservadores específicos. ¿Se ofrece la palabra? Claudia, por favor. Sí. Presidente, yo estoy de acuerdo. Creo que en primer lugar se mantiene lo que aprobó la Cámara, solo se le agrega a la modificación que introduce la Cámara la remisión a los dos artículos que nosotros ya aprobamos modificados acá. De los incisos finales, sí. Del 449. En votación, entonces. Sí.
Pongámoslo en votación, señor secretario. Perdón, Luz. ¿Me podría leer el secretario cómo quedaría este artículo primero? ¿Aprobando la indicación o...? Indicación, ya. Si se aprobara la indicación, señora Luz, el artículo vigente quedaría del siguiente tenor. Artículo primero. Sin perjuicio de lo señalado en los artículos 447 y 450 del Código Orgánico de Tribunales, en cada comuna o agrupación de comunas habrá, en lugar seguro y cómodo para el servicio público, una oficina que tendrá por objeto la inscripción de los títulos mencionados en el título quinto de este reglamento. Ahí va a tener que decir ley, no sé. Presidente. Efectivamente, recordando lo que pasó, yo voy a votar a favor de la indicación del Ejecutivo, porque en el 450 habían hartas letras. Y yo la quería rechazar y agregar la D, que fue donde no hubo unanimidad, como una forma de reabrir la votación, y en el último inciso del 449 era sin perjuicio de la letra D, porque yo estaba de acuerdo con que los conservadores de gran extensión o que pertenecían a una agrupación de comunas, para una mayor facilidad a los usuarios, sí se abrieran oficinas, incluido ahí el de Santiago. Ya me acordé. Perfecto. Pongamos en votación la norma, señor secretario. Una duda aquí, si aquí no habría que incluir dentro de las excepciones el 457 bis que rechazó la división de Santiago, para que no se produzca una contradicción entre las normas. 457 bis fue el que... 440. No, la indicación es la 150. En la parte que se rechazaba la división de Santiago. Exacto. Eso habría que agregarlo entonces acá, como excepción, ¿no? Es que tengo la duda si eso debiera agregarse como excepción acá. Sí, escuchemos al Ejecutivo, por favor. Por su intermedio, presidente. Por su intermedio, la presente indicación es bastante sencilla y simplemente es de adecuación normativa. El 447, inciso primero, dice lo que está diciendo acá, básicamente. Habrá un conservador en cada comuna o agrupación de comunas de un territorio jurisdiccional. La referencia al 447 y al 450 es que contemplan dos posibilidades, dos excepciones, ¿ya? Donde puede que un territorio jurisdiccional no sea coincidente con una comuna o agrupación de comunas de un juez de letra. El 447 porque en su inciso final concibe la hipótesis de los oficios mixtos, y entonces donde no hay un conservador va a ser el notario de conservador. Entonces es un territorio jurisdiccional, pero que no hay conservador porque lo hace el notario la actividad del conservador. Y el 450 porque dentro de las atribuciones está la posibilidad de dividir el territorio jurisdiccional, el del juez de letra, o de agruparlo. Entonces es una norma que habilita a que deje de coincidir el territorio de un juez de letras al de un conservador. Eso no tiene nada que ver con el debate del conservador de Santiago que va al 449 y que dice relación con que si le eran o no aplicables esas atribuciones. Entonces, para estos efectos, que son las hipótesis en que no va a coincidir el territorio del juez de letras con el del conservador, basta la referencia al 447 y al 450. Eso. Yo creo que queda claro con eso. En votación, señor secretario, la indicación. Señor presidente, somete a votación la indicación 254. Senadora señora Mensperger. A favor. Senadora Sora Pascual. A favor. Senador Soraraya. En contra. Senador Soro Sandón. Contra. Señor presidente. A favor. Señor presidente, resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, 2 por el rechazo. Aprobado. Continuamos.
El Ejecutivo propone enseguida, luego de la 254, dirigirse a la 257. Está votado. Ah, está votada, me dice Máximo. Sí, 257. 260 y 12, con la relación de la 261. 260 y 261. Esto lo votaron con Rodrigo. Sí. Indicación 260. Señor Presidente, la indicación 260 es de Su Excelencia el Presidente de la República, incide en el numeral 5 del artículo 2 del proyecto de la Cámara de Diputados. Este numeral 5 reemplaza el artículo 5 del reglamento vigente por el siguiente: el conservador deberá disponer en su oficina y a sus expensas de los funcionarios necesarios, de modo que los trabajos en ella estén al corriente y en buen orden. Deberán asimismo mantener permanentemente en sus oficios computadores, terminales, sistemas informáticos y de redes disponibles para que el público general pueda consultar de forma gratuita en tales oficios los repertorios y registros electrónicos, sin perjuicio de su acceso en línea o de manera remota. Asimismo, deberá asegurar las condiciones técnicas a efectos que sus funcionarios puedan desempeñarse correctamente y los usuarios reciban una atención adecuada. Deberá mantener abierta su oficina al público como mínimo de lunes a viernes en un horario no inferior a 7 horas diarias divididas en jornadas de mañana y tarde. Los conservadores deberán informar el horario específico de atención y, de manera previa, sus modificaciones, tanto a la Corporación Administrativa del Poder Judicial como al público general, a través del sitio web de su oficio y en sus propias dependencias. El conservador deberá estar presente al menos durante el horario de atención al público. Sin embargo, la Corte de Apelaciones respectiva podrá autorizar fundadamente días y horarios de atención distintos para aquellos conservadores que, por su situación geográfica, tamaño o recursos, les sea excesivamente gravoso cumplir con este mínimo. Los gastos de mantención de los registros, servicios computacionales, equipos y en general, de todos los costos operacionales concernientes al mencionado oficio, serán de cargo del conservador. Señor Presidente, la indicación 260, como decía, de Su Excelencia el Presidente de la República, sustituye este numeral 5 acordado por la Cámara de Diputados por el siguiente. Reemplazas el artículo 5 por el siguiente. Artículo 5. El conservador deberá disponer en su oficina y a sus expensas de los funcionarios necesarios, de modo que los trabajos en ella estén al corriente y en buen orden. Deberán asimismo mantener permanentemente en sus oficios computadores, terminales, sistemas informáticos y de redes disponibles para que el público general pueda consultar de forma gratuita los repertorios y registros electrónicos, sin perjuicio de su acceso en línea o de manera remota. Asimismo, deberá asegurar las condiciones técnicas para que sus funcionarios puedan desempeñarse correctamente y los usuarios reciban una atención adecuada. Deberá mantener abierta su oficina como mínimo de lunes a viernes, en un horario no inferior a 7 horas diarias, divididas en jornadas de mañana y tarde. La Corte de Apelaciones respectiva podrá extender hasta 2 horas este horario mínimo, cuando por razones fundadas lo estime pertinente. No podrá limitarse la atención directa al público durante dicho horario. Los conservadores deberán informar el horario específico de atención y, de manera previa, sus modificaciones, tanto a la Fiscalía Judicial como al público general a través del sitio web de su oficio y en sus propias dependencias. El conservador deberá estar presente al menos durante el horario de atención al público. Sin embargo, la Corte de Apelaciones respectiva podrá autorizar fundadamente días y horarios de atención distintos para aquellos conservadores que, por su situación geográfica, tamaño o recursos, les sea excesivamente gravoso cumplir con este mínimo. Los gastos de mantención de los registros, servicios computacionales, equipos y, en general, de todos los costos operacionales concernientes al mencionado oficio, serán de cargo del conservador. Ejecutivo. Presidente, por su intermedio, la indicación 260 viene a armonizar algo ya aprobado por esta comisión en el Código Orgánico de Tribunales. No obstante, al discutirse la indicación hay que hacer la prevención. El inciso segundo, la comisión también acordó algunos cambios, dos en particular. Uno es reemplazar la Corte de Apelaciones respectiva por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a quien tiene que informarle y quien podrá aprobar estos horarios de funcionamiento por razones gravosas o complejas para el conservador. Y la segunda es, cuando se hace referencia que se podrá ampliar el horario de funcionamiento a 2 horas, la comisión acordó que era 1 hora para no sobrepasar el límite de 40 horas laborales de jornada. Presidente, yo en principio estoy de acuerdo con el artículo sin perjuicio de algunos temas de redacción, pero me quedé cuando discutimos el tema de la jornada laboral, también discutimos que en el fondo eso fuera decisión en el fondo de cada conservador en su minuto, ¿no? Porque podrían, que en el fondo que él viera cómo distribuía, si decía jornada única, jornada doble jornada, pero no casarlo con una jornada de mañana y tarde. Tengo la impresión de que aprobamos. Pero entonces
Entonces deberían ser concordantes con... Por eso habría que adecuar la redacción con lo ya aprobado. Luz. Presidente, tengo una sola duda, porque la otra era la de las que ya se han resuelto acá, cambiar el 1 por el 2 horas de extensión para no sobrepasar las 40 horas, y lo de la jornada y el Ministerio de Justicia. Yo sé que la definición es puede ser correcta, pero a mí me suena mal cuando dice el conservador deberá disponer en su oficina y su expensa de funcionarios. El resto me da lo mismo, pero la palabra disponer de funcionarios suena casi a esclavitud. Yo le pondría contener, el conservador deberá tener o contar en su oficina con, pero disponer es muy fuerte cuando habla de personas. En votación con las precisiones o enmiendas que se han hecho referencia. Si me ayuda Luz o a la Secretaría para ver dónde... Sí, era en el inicio cambiar el disponer por el contar, y luego en el inciso segundo dice, ahí yo creo que debiéramos facultar a la Secretaría para que quede de la misma forma como se aprobó el anterior, que cambiaba la de las 2 jornadas, que cambiaba corta apelaciones por Ministerio de Justicia y que cambiaba las 2 horas por 1 hora para no sobrepasar las 40 horas semanales. En términos laborales del inciso segundo, y en la primera parte votaríamos con la modificación de contar con disponer. ¿Le parece? En votación en los términos señalados. Señor presidente, somete a votación la indicación 260 con las adecuaciones y correcciones que se han mencionado. Senadora señora Bensperger. A favor con las modificaciones señaladas. Senadora Sora Pascual. A favor. Senador Soraraya. A favor. Senador Solo Sandón. Contra. Presidente. A favor. Señor presidente, resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa, 1 rechazo. Aprobado. Continuamos. 261 sobre lo... Señor presidente, la indicación 261, ya a continuación allí en la página 265, pero al final, incide en el artículo 5º propuesto por la Cámara de Diputados, inciso primero. Esta indicación 261 es de la senadora Sora Rincón y propone intercalar a continuación de la expresión de manera remota el siguiente texto. Considerando que los registros bajo su custodia son esencialmente públicos para la finalidad prevista por la ley, el acceso a la información contenida en ellos debe ser proporcional y adecuado a tal finalidad, resguardando los datos personales y los derechos que la ley número 19.628 reconoce a sus titulares en torno a ellos. Todo acceso por cualquier vía, digital incluida, deberá cumplir con los requisitos mínimos establecidos en los incisos primero y segundo del artículo 5º de la citada ley. ¿Se ofrece la palabra, Ejecutivo? Sí. Sí, presidente. ¿Le parece que Exactamente habría unanimidad para rechazarlo? Tomemos la votación entonces y que Pedro mantenga la Señor votación. presidente, somete a votación la indicación 261. Senadora Sora Bensperger. A favor, y recuerdo que ya votamos una indicación similar en otra parte del proyecto. ¿A favor? A favor, perdón. A favor de la... No, por rechazo la indicación de la senadora Rincón, Perfecto. basada en el mismo fundamento que rechacé una indicación similar en otra parte del proyecto de ley, porque además dijimos que todo lo referente a datos personales teníamos que esperar la aprobación de esa ley que hoy día está en comisión mixta. En contra. Senadora Sora Pascual. En contra. Senador Soraraya. Senador Solo Sandón. Contra. Senador Sordurresti. En contra. Señor presidente, resultado de la votación. 4 votos por el rechazo, 1 a favor. Rechazado. 311. Continuamos.
311, 299. 311. Señor presidente, luego hay que dirigirse a la página 299 de nuestro comparado, 299. Esta página 299 contiene la indicación 311. La indicación 311 es de Su Excelencia el Presidente de la República e incide en el numeral 29, acordado por la Cámara de Diputados. El numeral 29 incorpora, que acordó la Cámara de Diputados, incorpora en el artículo 39 los siguientes incisos segundo y tercero. Los archivos de planos de los registros que lleve el conservador se agregarán numerados al respectivo registro del año. De la misma forma, se archivarán los planos de condominio de la Ley número 19.537 sobre copropiedad inmobiliaria y demás que establezcan las leyes o reglamentos. Los planos deberán siempre digitalizarse para su consulta y solo de ellos se otorgarán copias, sin que pueda el conservador certificar las que acompañe el requirente. Señor presidente, el Ejecutivo propone sustituir este numeral 29 por el siguiente. Numeral 29. Incorpóranse en el artículo 39 los siguientes incisos segundo y tercero nuevos. Los archivos de planos de los registros que lleve el conservador se agregarán numerados al respectivo registro del año. De la misma forma, se archivarán los planos de condominio de la Ley número 21.442 que aprueba la nueva Ley de Copropiedad Inmobiliaria y demás que establezcan las leyes o reglamentos. Los planos deberán siempre digitalizarse para su consulta y solo de ellos se otorgarán copias sin que pueda el conservador certificar las que acompañan al requirente. Presidente, la indicación del Ejecutivo es prácticamente idéntica a la aprobada en primer trámite, únicamente cambia la referencia a la Ley 19.537 por la Ley 21.442, que es la nueva Ley de Copropiedad Inmobiliaria. 12. Es el único cambio que tiene la indicación del Ejecutivo. Cambio de referencia a la ley. Claudia. Sí, no, solo reforzar que esta es la ley vigente precisamente para la misma materia, no es un cambio distinto, digamos. Solamente actualiza la ley que está vigente y que se aprobó hace 2 años, digamos, 3 años, la de copropiedad inmobiliaria. Perfecto. Si le parece, en votación, señor secretario. Gracias, presidente. Señor presidente, somete a votación la indicación 311. Senadora señora Ensperger. Presidente, yo le solicitaría que la votara en conjunto con la 212, con la redacción del Ejecutivo, con la 312, que es de mi autoría con el senador Cruzcoqui, que van en el mismo sentido, son casi idénticas. Con la redacción del Ejecutivo, no tengo problema. Que se subsuma en la... Exacto. Y la 313... Es distinta, presidente. Es distinta. Sí. Entonces hagamos, se vota en favor, se pone en votación la 311 subsumiendo la 312 de la senadora Ebensberger y Cruzcoqui. En votación. Señor presidente, somete a votación las indicaciones 311 y 312. En este último caso se entiende que es subsumida en la indicación del Ejecutivo en lo pertinente. Senadora señora Ensperger. A favor. Senadora señora Pascual. A favor. Senador Soraraya. A favor. Senador Soro Santón. Señor presidente. A favor. Señor presidente, resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa. Aprobado. Pasamos a la 313 del senador Araya. Señor presidente, la indicación 313 del senador señor Araya, senador señor Araya, propone reemplazar la frase en el inciso tercero propuesto por la Cámara de Diputados. Los planos deberán siempre digitalizarse para su consulta por la siguiente. Los planos deberán digitalizarse en la medida que sea técnicamente posible. Pedro. Presidente, a ver, entiendo que yo no soy técnico del tema, pero lo que me explicaron era que hay ciertos planos por el tamaño del plano que necesitan un plotter especial para digitalizar. Entonces no es llegar y que uno va por parte, sino que tendrían que comprar plotter especializado. Y de hecho este en línea con otra indicación que habíamos presentado, que no me recuerdo si la rechazamos o no, que obligaba a que las partes llevaran los planos digitalizados. No me acuerdo si se rechazó o se aprobó. Claro, y que es la misma razón, porque en el fondo si uno lleva un plano, no es llegar y no es cualquier escáner. Se necesita comprar un escáner que probablemente es bastante caro por lo que me explicaron,
para el tema de la digitalización, para que puedan hacerlo. Entonces, esa era la razón de, en la medida de lo posible. Que son, lo que pasa es que el ploteo de planos no es cualquier escáner, es un escáner especial para que pueda hacer, en el fondo, hacer copia fiel de lo que se está copiando. Tiene razón, hay un tema práctico, un tema práctico. Yo le ofrezco la palabra al Ejecutivo. No, presidente, por su intermedio. Respecto a la indicación del senador Araya, nosotros compartimos de que efectivamente hay planos, sobre todo de comunidades, que pueden ser bastante complejos de digitalizar. Entendemos de que de los avances que tiene este proyecto es digitalizar los respaldos que tenga el conservador y que sería positivo que las partes pudieran consultar los planos, ya sea digitalmente en un computador o quizás también en la misma oficina, pero en un computador como en CBR Santiago, y que quizás para un conservador pueda ser gravoso, pero sería bueno avanzar en esto. Pero no tenemos un comentario general en contra porque entendemos de que puede ser también complejo para ciertos conservadores de zonas más alejadas, así que lo dejamos a la comisión. Presidente, yo tengo una duda. No sé si entiendo lo que acá se ha señalado, pero no sé si la frase correcta es en la medida que sea técnicamente posible, porque yo creo que hoy día con la tecnología técnicamente sí va a ser posible y no cubre, eso no cubre, entonces para mí esa la excepción, porque una cosa es que el conservador no tenga la máquina, el plotter, no tengo idea qué, pero técnicamente es posible hoy digitalizar cualquier plano. Y lo puede subcontratar también. Entonces, no sé si surtiría algún efecto aprobarla. Técnicamente va a ser posible siempre. Otra cosa es que no cumple, no tenga el conservador el plotter necesario para hacerlo. Si no tiene, ¿para qué tenerlo él? Pero hoy día muchos servicios se subcontratan, muy fácil. Volvamos un poco al objetivo más allá de la redacción o no de la escritura. Creo que hay un punto. Efectivamente, los conservadores no pueden tener una máquina de esas dimensiones. Además, sería inconducente. Lo señala bien el senador Osandón. Si tú, yo creo que en todas las ciudades donde hay conservador existe un servicio, oficina de arquitecto o subcontratas, tendrá que ser parte del reglamento de poder imprimir, digitalizarlo y ergo incorporarlo a los registros del conservador. Entonces creo que estando la obligación ya, ¿cómo lo hace? Si lo hace internamente con una maquinaria propia o lo hace con una maquinaria, sí, en definitiva no tiene que ser del conservador el aparato reproductor, lo importante es que quede digitalizado el instrumento y él certificará que es copia fiel del documento tenido a la vista. Creo que ese es el objetivo y por eso sería innecesario. Y la redacción, creo que estando bien el objetivo, no es feliz porque los planos deberán digitalizarse en la medida que sea siempre posiblemente tú puedes hacerlo, técnicamente es posible. Lo importante es que el conservador busque la fórmula y será parte de su reglamento interno tener las medidas adecuadas. Podemos dejarlo también en la historia de la ley. Claudia, parece me había pedido la palabra. Claudia, por favor. Sí, presidente, solo un poco en la misma línea de lo que usted planteaba. Yo creo que siendo la indicación anterior, las dos indicaciones anteriores aprobada una subsumida en la del Ejecutivo, que precisamente lo que están haciendo es marcar la obligatoriedad de la digitalización. No tiene sentido, digamos, aprobar esta otra, puesto que no solo está la redacción, digamos, que ya hacía el punto la senadora Ensperger, sino que en estricto rigor, lo dijo usted, uno puede... mire, cuando salieron recién las máquinas fotocopiadoras, también pudo alguien haber planteado lo mismo con respecto a las fotocopiadoras, y resulta que hoy día hay una serie de servicios diferentes que dan las multicopiadoras, que tampoco es necesario tener la máquina comprada, sino que uno la puede subarrendar, puede tener un sistema donde le ofrecen hasta la mantención, etc. Entonces, yo creo que es de verdad meterse en una minucia por parte de la ley que no corresponde. Mejor que quede estipulado al principio y, bueno, cada conservador y notario verá cómo lo resuelve y, por cierto, las partes, una vez que tengan que concurrir a eso. Don Cote.
Es que me acordaba, normalmente, por ejemplo, los municipios grandes, todo, ni uno tiene plotter, todo es contratado. Y puede ser contratado ya sea en una empresa o que sea contratado y normalmente, por lo menos nosotros en Puente Alto los equipos, ninguno era nuestro. Nosotros teníamos un fee mensual y teníamos todos los equipos de última tecnología y además te los iban cambiando. Es como cuando uno rinde un auto permanente, así que sí. Y eso puede llegar a Antofagasta sin ningún problema. ¿Le parece si lo ponemos en votación? Señor presidente, somete a votación la indicación 313. Senadora señora Bensperger. En contra. Senadora Sora Pascual. En contra. Senador Sora Araya. A favor, secretario. Senador Sora Sandón. Contra. Señor presidente. En contra. Señor presidente, resultado de la votación, 4 votos por el rechazo, 1 a favor. Rechazado. Señor presidente, enseguida hay que dirigirse a la página 311. Ahí figura la indicación 339. Estoy siguiendo, como siempre, la minuta sobre discusión sugerida por el Ejecutivo. Esta indicación 339, señor presidente, incide en la letra C de la norma del numeral 39 que aprobó la Cámara de Diputados. Cabe señalar, señor presidente, que también está pendiente la 338. Estas dos indicaciones quedaron pendientes por sus señorías. Senadora, la 336 y la 337 están votadas. Sí, 336 y 337 están, según me indica Marcelo, yo no estaba en esa... 336 y 337, a ver. Sí, la 336 estaría rechazada 4-0, misma situación de la 337, rechazada 4-0. Perfecto. Entonces, quedaron pendientes de aquella sesión, el lunes de la semana pasada, las indicaciones 338 y 339. En la minuta que nos entregó el Ejecutivo para ir discutiendo las indicaciones, aparece la 339. Pero yo hago presente a sus señorías que la 338 también está presente. Ambas inciden en el numeral 39 del artículo 2 acordado por la Cámara de Diputados en el primer trámite constitucional. Entonces, señor presidente, si seguimos el orden, deberíamos ir primero a la 338. La 338, señor presidente, es una indicación de su excelencia el presidente de la República. Propone sustituir el numeral 39, como decía, acordado por la Cámara de Diputados, por el siguiente, 39. Modifícase el artículo 52, que es el que señala qué actos, qué instrumentos deben inscribirse, en el siguiente sentido. A. Sustitúyese su numeral cuarto por uno del siguiente tenor. Cuarto, las resoluciones y decretos que confieran la posesión definitiva de los bienes del desaparecido y el que conceda el beneficio o separación de bienes según el artículo 1385 del Código Civil. B. Agrégase el siguiente numeral quinto nuevo. Quinto, los títulos translaticios de dominio sobre tierras indígenas que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidas en la Ley número 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. ¿Se ofrece la palabra, Ejecutivo? Señor presidente, por su intermedio también señalarle a los demás senadores y senadoras. Con esto nos adentramos a otras dos materias que son como diferentes. En la primera parte deberíamos empezar ya a conversar respecto al tema del registro de interdicciones, que está un poco más adelante y quizás deberíamos discutir eso primero, que es la indicación que viene. Y en relación al tema de las tierras indígenas que anteriormente ya se había puesto en discusión, nosotros pedimos que nos esperaran un tiempo para poder consultar con el organismo a cargo. Esa respuesta ya la estamos teniendo, pero no la tenemos hoy día, pero sí la podemos tener en la próxima sesión, como para ahí tener la respuesta y de acuerdo a eso poder tener ver cómo seguimos. Eso incide también, perdón, eso incide, de acuerdo a nuestros apuntes,
Nosotros teníamos pendiente la 338 con la argumentación que usted señala y la 339. el senador Araya en la 339 incidía en lo mismo. ¿Le parece que las mantuviéramos pendientes a esa respuesta que me parece coherente? Entonces estaría la 338 y 39 Continuamos. 338 y 339 pendientes. Sí. Señor presidente, 342 horas. hay que ir a la indicación 342. Está en la página 313 de nuestro comparado. Esta indicación 342 es de Su Excelencia el Presidente de la República, propone reemplazar el numeral 42 acordado por la Cámara de Diputados. El numeral 42, que acordó la Cámara de Diputados, introduce modificaciones en el artículo 56. Y son del siguiente tenor. A. En el inciso primero, ordinal 1, reemplázase la expresión el departamento por la voz la comuna. Ordinal 2, intercalas entre la expresión decreto o prohibición y el punto seguido la siguiente expresión, sin perjuicio de la inscripción de interdicción ante el Servicio de Registro Civil e Identificación. Ordinal 3, reemplázase la frase el departamento o departamentos por la comuna o comunas. Letra B, sustituyese en el inciso segundo la frase el departamento o departamentos por la comuna o comunas. Su Excelencia el Presidente de la República propone reemplazar este numeral por el siguiente. Numeral 42, sustituyese el inciso primero del artículo 56 por el siguiente. Los decretos y resoluciones que prohíben o limitan generalmente la facultad de enajenar y los demás que no se contraigan respecto de un inmueble determinado se inscribirán en el departamento en donde tenga su domicilio la persona sobre quien recae el decreto o prohibición. Se inscribirán también en el departamento o departamentos en que estén situados los inmuebles que le pertenecieren. ¿Se la palabra al Ejecutivo? Presidente, por su intermedio, presidente, la indicación no es tan directa, pero lo que busca regular es uno de los temas pendientes como grandes que estaban en primer trámite. Si ustedes se recordarán, en primer trámite se creaban 3 registros a cargo del registro civil, valga la redundancia, el repositorio digital, el archivo de poderes. En ambos casos la Comisión ha determinado no avanzar en estos registros y el último de estos registros era el registro de interdicciones. El registro de interdicciones, como se concebía en primer trámite, era un registro paralelo al registro de interdicciones que lleva el conservador de interdicciones y prohibiciones, en el cual se inscribían también los decretos que declaran la interdicción respecto de una persona a nivel nacional y que ha abierto a la consulta a todo público. El Ejecutivo considera de que esta materia vale la pena discutirla. Lo que hacen estas indicaciones nuevas es hacerse cargo de algunas de las observaciones de los académicos en la discusión en general respecto a que no concebían que hubieran 2 registros que fueran paralelos por la duplicidad de materias. De manera de que lo que hace la indicación 342 y parte de la 338 es eliminar la necesidad desde que el proyecto se publique en adelante de inscribir en el registro de interdicciones y prohibiciones los decretos de interdicciones, valga la redundancia, y que desde ese punto, según señala el artículo 8º del proyecto, se inscriban en el registro civil. De manera de que se mantendría vigente el registro de interdicciones del conservador hasta la fecha de publicación de la ley, 6 meses después porque por la transitoria, y luego se comenzarían a inscribir en el registro civil para evitar una norma de traspaso que es bien compleja a nivel nacional porque tienen que consultarse a todos los conservadores del país. ¿Cuál es la razón que tiene el Ejecutivo para mantener, o por lo menos para considerar que esto se debe discutir? Es que actualmente la norma señala de que en el caso de que se declara la interdicción de una persona se tiene que inscribir en el conservador competente de la comuna de su domicilio, en el departamento de su domicilio, y en todas aquellas donde tenga propiedades. El tema es que esto queda entregado a una interoperabilidad o a una comunicación de los conservadores. No hay una fiscalización o una forma de poder validar esta materia y que tampoco se puede consultar respecto a particulares interesados que quieran contratar con un tercero que pueda estar en interdicción. La única forma de poder conocer esta situación es ir o a todos los conservadores del país a revisar su registro de interdicción, que no están digitalizados, por supuesto, o esperar al momento de la inscripción de un terreno, de una propiedad, y en ese momento ver si es que la persona, el conservador, declara que no, que tiene una interdicción, por ende no se puede avanzar en la discusión.
Esa es la explicación de por qué el Ejecutivo considera que esto se debe discutir, al menos en la comisión, y la indicación 342 y 338 van en ese sentido. Presidente, entiendo la explicación del Ejecutivo, pero no sé dónde dice todo eso en la indicación. Sí. Sí. ¿Dónde se inscriben al final, perdón, presidente? Porque habló del registro civil. No sé dónde solo en el departamento que hoy día es comuna, pero que en el registro civil de la comuna, en el conservador de la comuna, nada de eso sale aquí. Y ni tampoco entiendo que dice que dejan fuera o eliminan el registro de decretos de interdicción, pero cuando dice acá los decretos y resoluciones que prohíben o limitan generalmente la facultad, son lo mismo. Es lo mismo que decir decreto de interdicción, ¿o no? Entiendo. Presidente, por su intermedio. Nosotros estábamos transparentando cuál es el objeto de la indicación del Ejecutivo en la 338 y 342, porque la verdad solamente estamos eliminando una frase y no se entiende por sí sola a qué se refiere esta supresión. La creación del registro de interdicciones está en el artículo 7º del proyecto, y el artículo 8º se cambia al Código Civil, señalando que en los casos de declaración de interdicción se tiene que inscribir ahora de aquí en adelante en el registro de interdicciones del registro civil. Entonces eso va más adelante en el proyecto, en el artículo 8º permanente. Sí, lo que hacía el proyecto en primer trámite es que creaba este registro a cargo del registro civil, pero mantenía vigente también la inscripción en el registro de prohibiciones e interdicciones del conservador de bienes raíces, de manera que habían dos registros con esta materia, uno nacional de consulta abierta y otro de competencia de cada uno de los conservadores. Entonces, las indicaciones 338 y 342 del Ejecutivo eliminan el requerimiento en el reglamento conservatorio de la inscripción de estos decretos, para más adelante, en el artículo 7º y 8º del proyecto, regular la creación del registro a cargo del registro civil y la inscripción en el mandato del Código Civil de inscripción de estos decretos en el registro del Código Civil, del registro civil. Gracias, presidente. Yo con la explicación tiendo a coincidir y a estar de acuerdo. Sin embargo, siento que puede generar una inseguridad mayor en los senadores y senadoras. Por lo tanto, sugiero, si me permite, presidente, que quede pendiente a la votación del 7º y el 8º cuando lleguemos ahí, y ahí retomamos este debate para mayor tranquilidad de todos. Presidente, no me logra convencer el que los decretos de interdicciones deban inscribirse en el registro civil. Entiendo que si se inscriben en cada conservador es bastante burocrático, pero también entiendo que cuando a una persona la declaran interdicta, deja de tener la libre disposición de sus bienes, ¿no es cierto? Y uno de los bienes más preciados claramente son los inmuebles. Si se mantiene la norma como está, hoy día un conservador, no obstante que antes de inscribirlo tenga que preguntar a todo, antes de inscribir la enajenación, por ejemplo, de una propiedad, tenga que preguntar a todos los conservadores, pero está la responsabilidad en él, en el que inscribe o no inscribe en determinada compraventa, por ejemplo. Si tú le traspasas al registro civil y el conservador pregunta al registro civil si esta persona, bueno, va a tener que preguntar, cada vez que le llegue es un requisito más a la inscripción, cada vez que le llegue la solicitud de una inscripción va a tener que preguntar al registro civil si esta persona está declarada interdicta o no. Y le va a bastar a él un certificado del registro civil que diga que no es interdicta para liberar toda su responsabilidad. Y el registro civil puede que no lleve al día las interdicciones. Es muy peligroso. Yo de verdad creo que fue una de las primeras cosas que conversamos, más allá de un tema práctico, si hay algo que funciona bien son los registros en los conservadores de bienes raíces. Yo, al menos, presidente, no estoy convencida de esta indicación. Creo que puede ser más riesgoso para las personas interdictas. Espera, estamos en la... No, un segundo, senador. Estamos cumplida la orden del día, el horario. Creo que hay
hay dudas, a mí me hace razón la argumentación que se señala. Yo le pediría que lo dejáramos pendiente, ver si hay alguna forma de adecuarla, si no vamos a partir votándola la próxima sesión, pero por favor recoger las observaciones. No nos podemos equivocar en esto y dejar una sombra de duda en esto o alguna relativismo puede generar inconvenientes. Yo le pediría que por favor una atención en eso y partiríamos votándola. Agradecer al Ejecutivo y a quienes concurrieron a la comisión y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.